La luz de la mañana, una tímida pincelada de dorado y gris, se colaba por las rendijas de las persianas en el apartamento de Lucía, en el tranquilo barrio de Bellavista. No había despertadores estridentes ni el murmullo de voces apresuradas. Su cuerpo, ajustado a décadas de ritmos propios, despertaba por sí solo, poco antes de las 6, como un reloj antiguo y fiel. Las finas arrugas alrededor de sus ojos castaños, que cargaban la profundidad de las historias leídas y vividas, se suavizaban con el reposo. A sus 58 años, Lucía no cultivaba la ilusión de una juventud perdida, sino que aceptaba el espejo con una resignación serena, casi estoica. No había amargura, solo una constatación tranquila del tiempo que esculpe. Sus rituales matutinos eran gestos de una calma casi meditativa. La tetera de hierro esmaltado, herencia de su abuela, silbaba en un tono familiar mientras ella molía los granos de café con un molinillo manual, liberando un aroma que llenaba la cocina pequeña y acogedora. Cada movimiento era deliberado. La cuchara de madera midiendo el café, el agua caliente vertida lentamente sobre el polvo en el colador de tela. No era solo una bebida, sino un preludio, un ancla para el día que comenzaba. Sentada a la pequeña mesa de la cocina, observando la llovizna fina comenzar a besar la ventana, Lucía tomaba su café, hojeando un libro de poesía que siempre descansaba por allí. Era un momento solo suyo, intocado por el frenesí exterior. Un silencio que a veces era acogedor. En otras ocasiones, un eco de la soledad que la acompañaba como una sombra constante, discreta, pero siempre presente. Se vestía con sencillez elegante, faldas midi de lino o algodón, blusas de tejido suave en tonos neutros. Una Rebeca que la protegía del aire acondicionado obstinado de su lugar de trabajo. Sin maquillaje excesivo, solo un toque de labial y el perfume suave de sándalo. No se vestía para ser notada, sino para sentirse cómoda y digna en su propia piel. Al salir a las calles de la gran ciudad, Lucía era una figura más en medio de la multitud, fundiéndose con el gris de la metrópoli. Tomaba el autobús en la esquina, un trayecto familiar que la llevaba hasta el centro. Observaba a las personas apresuradas, las parejas tomadas de la mano, las madres con sus hijos pequeños. Ella notaba las miradas, las interacciones, las chispas de vida que conectaban a unos con otros. Raramente sentía que alguna mirada se demorara en ella. Era como si, a los ojos del mundo, hubiera alcanzado una edad en la que se convertía en una especie de paisaje, un elemento de fondo, útil tal vez, pero no objeto de curiosidad o deseo. Una invisibilidad pulida, adquirida con el tiempo, que la hacía sentirse cada vez más una guardiana de las cosas que nadie más veía, así como sentía que ella misma ya no era vista. Qué bueno tenerte aquí para embarcarte en este viaje con Lucía. Hola querida, espero que tu día esté bendecido y que encuentres un rincón de paz para disfrutar de esta historia. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. Si te gusta nuestro trabajo y quieres que más historias como esta lleguen a otros corazones, deja tu me gusta ahora. Tu apoyo es fundamental para nuestro canal. Al bajar del autobús, el olor a papel viejo y pegamento de restauración ya la esperaba, una invitación familiar a su santuario particular. El pequeño taller anexo a una renombrada librería de antigüedades, donde la luz natural se filtraba por una ventana alta, posándose sobre las herramientas meticulosamente organizadas. Tijeras afiladas como bisturíes, pinzas de puntas finísimas, papeles japoneses de fibras delicadas, colas neutras y sin acidez, pinceles de cerdas suaves. Era allí, rodeada por volúmenes centenarios, mapas descoloridos y cartas amarillentas, donde Lucía encontraba su propósito y su paz. Su profesión era más que un trabajo, era una vocación, una forma de dialogar con el pasado, de dar voz a lo que el tiempo intentaba silenciar. Ese día, sobre su mesa de trabajo reposaba un diario de viajes del siglo XIX, con la cubierta de cuero reseca y páginas finas, casi transparentes, atacadas por hongos y polillas. Lo manipulaba con una reverencia casi sagrada, como si cada fibra de aquel papel guardase secretos que solo ella,
con su paciencia y pericia, podría descifrar y preservar, mientras cuidadosamente separaba las hojas pegadas por la humedad, respirando el olor húmedo del deterioro mezclado con el aroma dulzón de la vainilla que el papel viejo exhalaba. La mente de Lucía vagaba. Su propia vida, pensaba, se parecía un poco a aquel diario. Páginas manchadas, algunas casi ilegibles. Su matrimonio con Alberto había sido, como ella lo describía, práctico. Hubo cariño, respeto, una rutina cómoda y predecible. Pero la pasión, el fuego que incendia el alma y hace brillar los ojos, eso nunca había florecido verdaderamente entre ellos. Era una convivencia de almas gentiles, pero nunca la fusión que ella secretamente había soñado en su juventud. Cuando él partió, 5 años atrás, llevado por un derrame repentino, Lucía sintió un duelo complejo. No era la desesperación desgarradora de una pasión arrancada, sino la tristeza profunda de la pérdida de un compañero fiel. Y, más intensamente, la constatación de que lo que ella buscaba en una relación tal vez nunca hubiera existido. El vacío dejado por Alberto no fue llenado por nuevas aventuras o la búsqueda de un nuevo amor. Al contrario, la viudez cimentó la creencia de Lucía de que su tiempo de ser vista como mujer había pasado. Veía a las amigas de su edad, algunas aventurándose en nuevas relaciones, otras simplemente disfrutando de la libertad de no tener pareja. Pero Lucía, ella se sentía al margen de esas narrativas. «Nadie me ve como mujer», murmuraba para sí misma, a veces en susurros inaudibles, mientras aplicaba una fina capa de restaurador en un borde rasgado. La frase era un lamento, una herida que no cicatrizaba. No se trataba de vanidad, no se trataba de belleza externa en los estándares efímeros de la sociedad. Se trataba de la esencia de ser femenina, de ser deseada, de sentir el latir de la vida y de la pasión en una mirada, un toque, una palabra. Lucía sentía que esa parte de ella había sido cuidadosamente embalada y guardada, como los objetos frágiles que ella restauraba, archivada. Se veía a sí misma como una especie de bibliotecaria de sí misma, catalogando recuerdos, pero sin permiso para abrir nuevos volúmenes. Las mujeres más jóvenes eran las protagonistas de las novelas. Ella era la sabia bibliotecaria que las orientaba, pero no se veía como parte de la trama principal. La soledad de Lucía no era ruidosa, no gritaba en su pecho. Era una soledad sutil, infiltrada en las grietas del día a día. La ausencia de alguien para compartir la primera taza de café, para comentar el artículo del periódico, para compartir la broma tonta de la televisión. La quietud de la noche en su apartamento, puntuada solo por el crujir de la madera antigua o por el lejano ruido de la ciudad. Ella llenaba esos espacios con libros, con música clásica, con el silencio respetuoso de su trabajo. Pero, detrás de la fachada de autosuficiencia y serenidad, yacía un anhelo profundo: ser vista, ser reconocida en su totalidad, no solo como la eximia restauradora o la vecina educada, sino como Lucía, la mujer con un corazón aún capaz de amar y ser amado. Su trabajo exigía concentración absoluta. Cualquier error podría dañar irremediablemente una pieza histórica. Pero su mente, traicionera, frecuentemente la llevaba de vuelta a los pasillos polvorientos de su propia vida. Recordaba conversaciones vacías con Alberto, la forma en que él la elogiaba por el sentido común y por la organización, pero raramente por su belleza, por su inteligencia, por su espíritu vibrante que ella sentía marchitarse bajo el peso de la invisibilidad. Su matrimonio había sido un marco bonito, pero la pintura dentro de ella, su esencia femenina, parecía haber sido olvidada. A veces, Lucía se sorprendía imaginando cómo sería una mirada que realmente la viera. No una mirada superficial, sino una que penetrara las capas del tiempo, de la resignación, y encontrara a la mujer que aún existía allí, guardada. Una mujer que aún tenía sueños, deseos, una sexualidad adormecida, pero no muerta. Esa era la herida más profunda, la negación de su propia feminidad por el mundo, y por consecuencia, la negación que ella misma comenzó a internalizar. Se había permitido ser borrada, convertirse en una figura neutra,
para evitar el dolor del rechazo o de la indiferencia. Era más fácil no esperar nada que esperar y no recibir. El resto del día de Lucía transcurrió con la misma precisión y dedicación. La luz de la tarde bañaba el taller en tonos ámbar, revelando el polvo dorado flotando en el aire. Cada polilla, cada mancha, cada pliegue de papel era tratado con un cariño que pocas personas dedicarían a algo que no fuera humano. Lucía era una curadora de memorias, una guardiana de legados. Pero ¿quién guardaba su legado? ¿Quién cuidaba de sus propias memorias y de la historia que ella aún esperaba escribir? Al cerrar la puerta del taller, el silencio de la noche ya comenzaba a engullir la ciudad, y Lucía, nuevamente una figura discreta en el paisaje urbano, se dirigía a casa, a la quietud de su apartamento, donde el único sonido era el de su propio corazón, latiendo en un ritmo constante, pero a veces tristemente solitario. Ella no sabía que, en breve, una antigua casona en ruinas y un hombre que veía mucho más allá de las apariencias irían, sin querer, a comenzar a desdoblar las páginas más importantes de su propia historia. Los días se desplegaron en su rutina familiar, pero la quietud de Lucía estaba a punto de ser suavemente, casi imperceptiblemente, interrumpida. Una mañana, el teléfono del taller sonó. Era Pedro, el propietario de la librería, con una voz cargada de entusiasmo. «Lucía, querida, tengo un proyecto para ti. Algo grandioso, que exigirá toda tu magia. La casona de los Almeida y Santos, ¿sabes aquella en la calle de las Flores que quedó años abandonada? Pues bien, fue comprada por un tal Elías Noguera. Quiere transformarla en un centro cultural, y descubrieron una biblioteca en el sótano. Una joya, Lucía, pero en estado deplorable. Él insiste en tu pericia, específicamente en la tuya. Dijo que no hay nadie como tú en la ciudad». Lucía sintió una mezcla de aprensión y una punzada de orgullo. Era bueno ser reconocida, claro, pero la idea de un proyecto tan vasto, fuera de la seguridad de su pequeño taller, le provocaba un nudo en el estómago. Las casonas antiguas siempre guardaban historias, pero también mucha humedad, moho y desafíos inesperados. Prometió visitar el lugar al día siguiente. El día marcado, un jueves gris, Lucía tomó un taxi hasta la calle de las Flores. La casa, imponente incluso en su estado de abandono, exhalaba una melancolía majestuosa. Portones de hierro forjado cubiertos por hiedra, ventanas ciegas por dentro, paredes manchadas por el tiempo. Un aire de misterio flotaba en el lugar. Al tocar el timbre, un joven de mono azul abrió, indicando el camino hacia el interior. La casona era un laberinto de habitaciones polvorientas, llenas de escombros y una atmósfera de tiempo suspendido. En la planta principal, equipos de arquitectos y obreros ya trabajaban, el aire vibrando con el sonido de herramientas y conversaciones. Lucía, sintiéndose un poco fuera de lugar en medio de tanta actividad, fue guiada por uno de los jóvenes asistentes hasta una escalera que descendía hacia el sótano. A medida que bajaba los escalones de piedra, el aire se volvía más denso, con el olor inconfundible de tierra húmeda, madera podrida y, sí, el embriagador aroma de papel antiguo, mohoso, que para Lucía era como una invitación, una llamada. Llegó a un vasto sótano, donde una fila de lámparas provisionales iluminaba un escenario de desolación bibliográfica. Estanterías de madera oscura, otrora imponentes, ahora curvadas bajo el peso de libros hinchados por la humedad, sus cubiertas verdes de moho, las páginas pegadas y retorcidas. Una escena que haría llorar a cualquier bibliófilo. En el centro de aquel caos organizado, un hombre de constitución fuerte, piel negra, cabellos grisáceos bien cortados y una mirada astuta, examinaba uno de los volúmenes con una gravedad impresionante. Llevaba pantalones de sarga y una camisa de lino, elegantemente relajado, sin la formalidad que Lucía esperaría de un empresario de su envergadura. A sus 62 años, Elías Noguera emanaba una autoridad serena, pero también una curiosidad palpable. Él era la propia imagen de la distinción y la resiliencia. «¿Señora Lucía?» Se giró, la voz grave y aterciopelada, un timbre que resonaba con una calma inesperada. Sus ojos oscuros, profundos, se posaron en Lucía.
No era una mirada rápida, casual. Era una mirada que se demoraba, que observaba, que parecía ir más allá de la superficie. Lucía, acostumbrada a ser un elemento neutro en el paisaje, sintió un leve rubor. Se ajustó las gafas en la punta de la nariz y respondió, un poco más formal de lo habitual. Sí, soy yo. Buenos días, señor Noguera. Pedro me habló del proyecto. Buenos días, Lucía. Por favor, llámeme Elías, y espero que esta maravilla en ruinas no la asuste. Elías gesticuló alrededor de la biblioteca con una sonrisa discreta. Escuché decir que usted es la única que puede hacer milagros con lo que queda de nuestra historia aquí. La forma en que dijo nuestra historia la tomó por sorpresa. No era una propiedad suya, era un legado compartido. Lucía, profesional, ignoró la punzada de incomodidad ante la intensidad de su mirada y se enfocó en el trabajo. Es un desafío considerable, Elías. La humedad es severa y el moho. Tendremos que ser muy cautelosos. Él asintió, observándola atentamente mientras ella se acercaba a una estantería, sus dedos delicados apenas tocando la cubierta de un libro. Lucía, inmersa en su evaluación técnica, había olvidado por un instante la presencia de él. Comenzó a explicar con la precisión de una cirujana los diferentes tipos de daños, las técnicas necesarias, el tiempo que llevaría. Elías escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en los movimientos de ella, en la pasión contenida en su voz cuando hablaba sobre el arte de la restauración. Es un trabajo de paciencia, un verdadero arte. No es solo arreglar libros, es preservar almas, ¿no es así? Elías comentó, su voz suave, pero con una convicción que Lucía no esperaba. La pregunta la hizo alzar los ojos hacia él. No era la típica frase de un cliente apresurado, preocupado solo por plazos y presupuestos. Había una profundidad allí, un reconocimiento de algo que iba más allá de lo material. Sí, lo es. Cada libro tiene una historia, y muchas veces la historia de quien lo tocó. Es una forma de no dejar que el tiempo borre lo que fue importante. Elías sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Exactamente, y creo que usted más que nadie entiende eso. Lucía desvió la mirada. Usted. Él la trataba con deferencia, con respeto, pero también con una cierta intensidad que la dejaba inquieta. Ella no estaba acostumbrada a ser el foco de tal atención, especialmente de un hombre, y más aún de un hombre como Elías Noguera. Aquel tipo de hombre, exitoso, carismático, con una presencia que llenaba el ambiente, generalmente no notaba a mujeres de su edad, y mucho menos a una restauradora de libros que se vestía con tonos neutros y se escondía detrás de unas gafas. Era como si, para el mundo, ella estuviera en un punto de la vida donde tales interacciones románticas fueran cosas de otras mujeres, más jóvenes, más vistosas. Bien, ¿qué podemos hacer para minimizar los daños mientras no comenzamos? Creo que la prioridad sea la deshumidificación del ambiente. Lucía profesionalizó la conversación buscando refugio en la seguridad de los hechos técnicos. Elías, percibiendo el cambio de tono, la acompañó. Ya hemos provisto algunos deshumidificadores industriales y cubrimos las ventanas para controlar la entrada de luz, pero necesitamos un plan maestro, Lucía, un plan que usted me ayudará a diseñar. La semana siguiente fue una inmersión total en la casona. Lucía pasaba las mañanas evaluando el estado de los libros, catalogando los más dañados, los irrecuperables, los que podrían tener una segunda oportunidad. Elías estaba allí casi todos los días, no como un jefe distante, sino como un colaborador interesado. Hacía preguntas, escuchaba sus explicaciones con una atención que ella no veía desde sus tiempos de universidad. Él no solo oía, él absorbía. Un día, mientras Lucía examinaba un manuscrito con la ayuda de una lupa y una linterna, Elías se acercó con 2 tazas de café en las manos. Lucía parece concentrada. Traje un café. Fuerte, como y que le gusta. Ella levantó la cabeza, sorprendida. Oh, muchas gracias, Elías. No tenía que molestarse. ¿Molestarse? De ninguna manera. Usted está salvando un tesoro. Lo mínimo que puedo hacer
es garantizar que esté bien alimentada e hidratada. Él le extendió la taza humeante. Era un gesto simple, pero que tocó una cuerda en Lucía. Alberto, su difunto marido, era atento. Sí, pero esas pequeñas gentilezas, esos actos espontáneos de cuidado que la hacían sentir verdaderamente vista en sus necesidades más básicas, eran raros. Ella siempre fue la que cuidaba, la que se anticipaba a las necesidades de los otros. Recibir esa gentileza era como un rayo de sol en un día nublado. Sintió una extraña agitación interna. No era coqueteo, pensó. Era solo la buena educación de un hombre culto. O tal vez él quería asegurarse de que ella fuera productiva. Nadie me ve como mujer, se recordó a sí misma. Él la veía como una profesional valiosa, y nada más. Cualquier otra interpretación sería ilusión, peligrosa. Incluso con esa autorreprimenda, la gentileza de Elías persistió. Él notaba cuando ella estaba cansada, ofrecía una pausa, sugería un almuerzo rápido con el equipo para que ella no comiera sola su sándwich como era su hábito. Lucía, al principio, rechazaba cortésmente, prefiriendo su burbuja de concentración. Pero Elías tenía una persistencia gentil, una invitación que no permitía un rechazo grosero. Lucía, usted trabaja con una dedicación impresionante, pero incluso las mayores obras de arte necesitan un momento para respirar. Vamos, la comida le hará bien. Ella cedió, y durante esos almuerzos improvisados con el equipo, Elías siempre la incluía en la conversación, preguntando su opinión sobre el proyecto del centro cultural, valorando sus ideas sobre la historia de la casona. Lucía, generalmente reservada, se sentía gradualmente más cómoda para compartir sus observaciones. Una tarde, Lucía encontró un libro de poesías en francés, casi desintegrado, pero con la cubierta aún ostentando un escudo de familia. Lo manipulaba con extrema delicadeza, la voz baja, mientras traducía mentalmente algunos versos. Elías, que estaba cerca discutiendo algo con el arquitecto, se acercó al verla absorta. ¿Qué encontró, Lucía? Es un Verlaine, casi irrecuperable, desgraciadamente, pero hay una dedicatoria aquí, en caligrafía bellísima. Parece ser de uno de los antiguos habitantes para su esposa, en su aniversario de bodas. A mi eterna musa, cuyo espíritu ilumina mis días y cuya belleza envejece como el buen vino, volviéndose más rica y profunda con el tiempo. Lucía leyó la frase en voz baja y sintió una punzada en el pecho. Belleza que envejece como buen vino. Aquello era algo que ella no oía hacía décadas. Alberto nunca fue de frases poéticas, y la idea de su propia belleza, o incluso de su espíritu, ser eterna musa, era una fantasía distante. Sintió la herida de la invisibilidad escocer. No para ella. Elías la observó, su mirada todavía aquella que parecía ver más que lo visible. ¡Qué hermoso! Es una pena que la poesía se haya vuelto tan rara en los días de hoy, ¿verdad? La capacidad de ver y celebrar la belleza que madura, que se profundiza. Las personas parecen valorar solo lo efímero, pero el tiempo, Lucía, solo revela la verdadera esencia. Sus palabras no eran un elogio directo, pero resonaron en Lucía de una forma que la desarmó un poco. No era una adulación barata, era una observación filosófica que parecía, de alguna forma, incluirla, sin ser explícita. Él estaba hablando del libro, claro, pero la forma en que él la miraba mientras hablaba era diferente. Era un calor que ella no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Sintió el corazón acelerarse un poco y rápidamente volvió su atención al libro. Sí, es una pena. Este de aquí será un desafío enorme, pero intentaré preservar la dedicatoria. Lucía sentía una extraña dualidad. Por un lado, estaba inmensamente agradecida porque Elías la valorara profesionalmente de una forma tan profunda. Por otro, había un recelo, un instinto de autoprotección. Sus gentilezas, las miradas largas, las palabras que parecían penetrar su armadura de resignación, estaban comenzando a agrietarla. Era peligroso. Ella recordaba el dolor de no ser vista, de no ser deseada, de no ser amada de la forma que soñara. Abrirse nuevamente, incluso para la más sutil de las atenciones,
parecía una invitación a la vulnerabilidad que ella había evitado por tanto tiempo. Había construido una vida donde el dolor era minimizado por la ausencia de expectativas, y Elías Noguera, con su presencia y su mirada penetrante, estaba comenzando a sembrar expectativas que ella pensó estaban muertas. Tenía miedo de que él, como tantos otros antes, terminase por no verla o la viese de una forma que no era la que ella, en secreto, aún anhelaba. Ella no quería más el dolor de sentirse invisible, especialmente ahora que una parte de ella, contra su propia voluntad, comenzaba a ser vista. La restauración de la biblioteca de la Casona se convirtió en el epicentro de la vida de Lucía. El pequeño taller en la librería fue temporalmente desactivado y toda la maquinaria y suministros fueron transferidos a una ala especial en la Casona, transformada en un laboratorio climatizado. Lucía comandaba un pequeño equipo de jóvenes becarios y asistentes, orientándolos con su paciencia y sabiduría. Cada día, más libros eran rescatados, tratados, sus páginas delicadamente limpiadas, el moho removido, los rasguños suturados con papel japonés casi invisible. Era un trabajo de amor, y Lucía se sentía viva, útil, indispensable. Elías, por su parte, continuaba siendo una presencia constante. No era invasivo, pero siempre presente, observando el progreso, aprendiendo sobre las técnicas, ofreciendo apoyo. La convivencia diaria con Lucía, sin embargo, comenzó a ir más allá de las fronteras profesionales. Las conversaciones en el almuerzo se extendieron a temas más personales: la historia de la ciudad, la pasión por el arte, el silencio de los años. Él compartía historias de su infancia humilde en el interior, de la determinación que lo llevó a construir su imperio, de su visión para un futuro más sostenible y humano. Lucía, por su parte, se encontraba revelando fragmentos de su propia vida. La pasión por los poetas clásicos, la melancolía de los domingos sola, la alegría que sentía al tocar un libro de 500 años. Elías tenía una manera de escuchar que hacía que Lucía se sintiera escuchada de verdad. Él la miraba a los ojos con una profundidad que ella nunca había experimentado. Era una mirada que no la evaluaba, sino que la invitaba a desvelarse. Y lentamente, la armadura de invisibilidad que Lucía había construido a su alrededor comenzaba a ceder. Un día, mientras Lucía trabajaba en un volumen raro de botánica, Elías la invitó a un concierto de música clásica en el Teatro Municipal. «Es un cuarteto de cuerdas, Lucía. Sé que le gusta la música. ¿Aceptaría acompañarme?». La invitación la tomó por sorpresa. No era un almuerzo de trabajo, no era una conversación sobre libros. Era una invitación para una cita, algo que ella no experimentaba hacía décadas. El recelo apretó su pecho. «Nadie me ve como mujer». La frase autoimpuesta resonó. Era solo gentileza, tal vez. O tal vez él necesitaba compañía para llenar un lugar vacío. Ella vaciló. «Elías, es muy gentil de su parte, pero...». «Lucía, por favor, no es un compromiso. Es apenas una noche de buena música. Y sería un placer tener su compañía». La insistencia de Elías era suave, pero persuasiva. Lucía acabó aceptando, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una curiosidad que hace mucho tiempo no visitaba su corazón. Para el concierto, ella eligió un vestido azul marino de seda que guardaba para ocasiones especiales, con un collar de perlas que había sido de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se arregló con un cuidado que iba más allá de la simple adecuación. Se miró en el espejo y por un instante vio un brillo diferente en sus propios ojos. En el Teatro Municipal, Elías la esperaba impecable en un traje oscuro. Al verla, una sonrisa gentil iluminó su rostro. «Lucía, usted está deslumbrante». El elogio, sincero y sin vacilación, hizo a Lucía sonrojarse. Ella agradeció, sintiendo el calor esparcirse por el rostro y por el cuello. Durante el concierto, sus rodillas estaban cerca, sus brazos ocasionalmente se tocaban. La música, bella y arrebatadora, parecía intensificar la proximidad entre ellos. Elías, en un momento, colocó la mano de ella sobre la suya, en un gesto de pura conexión con la melodía. El toque fue leve, pero eléctrico,
y Lucía sintió un escalofrío. Aquel simple gesto, tan natural para él, significó un universo para ella. Era un toque que la veía. Los días que siguieron estuvieron marcados por una ligereza inédita en la vida de Lucía. Elías la acompañaba en exposiciones, en paseos por museos, en cafés encantadores. No había declaraciones grandiosas, sino una construcción lenta y cuidadosa de una intimidad. Él hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su esperanza en dejar un legado significativo. Lucía, por su parte, se encontraba compartiendo más de sí misma de lo que jamás imaginó. La soledad que la acompañaba hacía años parecía, finalmente, comenzar a disiparse. Se sentía vista, no solo en su trabajo, sino como la mujer que ella era, inteligente, sensible, con un corazón aún capaz de amar. La herida de la invisibilidad parecía finalmente estar cicatrizando. Si estás deseando que este romance florezca, deja tu like ahora y ayuda a impulsar esta historia para que más corazones se inspiren. Pero como en todo buen argumento, cuando la felicidad parece estar al alcance, una sombra comienza a proyectarse. Lucía había hablado poco sobre su familia. Su hija única, Patricia, de 35 años, vivía en Londres y era una abogada brillante y pragmática. La relación de ellas era de amor, pero también de una cierta distancia. Patricia siempre incentivó a la madre a seguir adelante tras la viudez, pero su visión de seguir adelante era más sobrevivir de forma independiente y feliz, sin embargo, considerar un nuevo romance para la madre. Para Patricia, la idea de su madre, en su edad, embarcarse en una relación era, como mínimo, inusual, tal vez hasta un poco fuera de lugar. Lucía, por su parte, no había contado a Patricia sobre Elías, no por vergüenza, sino por un miedo sutil a la reacción de la hija, que siempre tuvo una visión muy particular sobre el papel de su madre. Ella temía que Patricia la viera como ingenua, o peor, ridícula. Ese secreto, pequeño al principio, comenzó a pesar en Lucía a medida que sus sentimientos por Elías se profundizaban. La oportunidad de revelación vino cuando Patricia anunció una visita sorpresa. «Mamá, llego el próximo fin de semana. Quiero verte, matar la nostalgia». El anuncio llenó a Lucía de alegría y pavor. Necesitaba contarle a Patricia sobre Elías. El sábado, Patricia llegó. Los abrazos fueron cálidos, la alegría genuina. Durante la cena, en un restaurante italiano acogedor, Lucía tomó coraje. «Patricia, hay algo que necesito contarte. Yo he estado conociendo a una persona». Patricia, que estaba a punto de probar un ravioli, posó el tenedor. Su sonrisa se contrajo ligeramente. «¿Una persona? ¿Cómo así, mamá? Amigo nuevo de la librería». «No, hija, un amigo especial, Elías Noguera. Él es el propietario de la casona donde estoy restaurando la biblioteca». La mención de Elías Noguera hizo que los ojos de Patricia se abrieran de par en par. Como abogada corporativa, el nombre de Elías Noguera era sinónimo de éxito y poder. «Elías Noguera. Mamá, ¿estás hablando de aquel Elías Noguera? ¿El de Noguera Emprendimientos? Pero, ¿qué haces tú con él?». La forma en que Patricia enfatizó «tú» y «él» golpeó a Lucía. Era la voz de su propio prejuicio internalizado, amplificado por la hija. «Sí, aquel Elías Noguera. Él es un hombre increíble, Patricia. Él ha sido muy gentil». La mirada de Patricia cambió, una mezcla de escepticismo y algo que Lucía interpretó como preocupación, pero que sonaba más como juicio. «¿Gentil, mamá? Cuidado, hombres así tienen otros intereses. Él es un millonario, tú eres una restauradora de libros. Y sinceramente, mamá, en esa fase de la vida, ¿no es un poco precipitado? Tú eres mi madre, no una adolescente en busca de romance». Las palabras de Patricia fueron como cuchillas. Lucía sintió la herida de la invisibilidad reabrirse, dolorosa y cruda. Era como si la hija le estuviera recordando su lugar, su edad, su inadecuación. El dolor era aún mayor viniendo de su propia hija,
de quien ella esperaba aceptación y alegría. Patricia, yo no soy una adolescente y no estoy buscando romance. Yo estoy viviendo mi vida. Y Elías es un hombre bueno. Él me ve, Patricia. Él me ve de una forma que nadie más me ha visto en mucho tiempo. La hija suspiró, un sonido exasperado. Mamá, entiendo que quieras sentirte valorada. Pero ¿será que él te ve de verdad o ve una oportunidad? ¿O será que tú estás viendo en él algo que no existe, solo para llenar un vacío? No quiero que te lastimes. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Patricia, aunque tal vez bien intencionadas, estaban cargadas de un prejuicio velado y una total falta de comprensión de sus sentimientos más profundos. Para Patricia, la madre no era una mujer con deseos y anhelos, sino una madre, una figura a ser protegida e, irónicamente, limitada en su propia agencia. Al día siguiente, Lucía estaba en la casona, el corazón pesado. Elías la saludó con su sonrisa habitual, pero Lucía estaba distante. La voz de Patricia resonaba en su mente. Él ve una oportunidad. No quiero que te lastimes. Era la duda, el miedo antiguo, resurgiendo con fuerza total. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Será que ella se estaba, de hecho, engañando? ¿Será que Elías Noguera, un hombre tan exitoso y encantador, realmente podía tener un interés genuino por ella, Lucía, la restauradora de libros que se sentía invisible? La herida de años de invisibilidad y la voz de su hija se unieron en un coro ensordecedor de incertidumbre. La vulnerabilidad que ella sentía al abrirse a Elías ahora parecía un abismo peligroso. Ella no quería sufrir de nuevo. No quería sentir el dolor del rechazo, de la inadecuación, de la no correspondencia. ¿Qué era aquella mirada de Elías al final? ¿Era cariño, profesionalismo, piedad o algo más que ella, en su edad, no tenía el derecho de aspirar? Mientras manipulaba un libro de tapa dura, sus manos temblaron levemente. La idea de desistir, de retroceder a la seguridad de su vieja soledad, comenzó a formarse en su mente. Era más fácil estar sola que arriesgarse a ser vista y, al final de cuentas, no ser realmente deseada. Lucía sintió una crisis inminente, una batalla entre la nueva esperanza que Elías había despertado y el viejo miedo que Patricia había reencendido. La pregunta, ¿nadie me ve como mujer?, volvió, más fuerte y dolorosa que nunca, ahora con la sombra de la duda. ¿Será que ni siquiera él? La semana siguiente a la visita de Patricia fue un campo de batalla silencioso en el corazón de Lucía. Cada risa compartida con Elías, cada toque accidental de sus manos, cada mirada prolongada que él le dirigía, era inmediatamente saboteada por la voz de la hija en su mente. Él ve una oportunidad. No quiero que te lastimes. Tú eres una restauradora de libros. Él es un millonario. La herida de la invisibilidad, que parecía estar finalmente cicatrizando bajo el calor de la atención de Elías, se reabrió, supurando las viejas inseguridades. Lucía comenzó a retraerse. Evitaba los almuerzos con el equipo, buscando refugio en la concentración de su trabajo. Sus respuestas a Elías se volvieron más breves, más profesionales. Sus ojos, antes dispuestos a encontrar los de él, ahora se fijaban en los libros, en las herramientas, en la mesa. El miedo a engañarse, a ser vista como ingenua o peor, como alguien que intentaba aprovecharse de la situación, la corroía por dentro. Ella había construido una muralla de autoprotección a lo largo de los años, y Patricia, sin querer, había encontrado la grieta perfecta para desmoronarla. Era más seguro volver a la invisibilidad, pensaba Lucía, que arriesgarse a ser vista y después descartada. Elías percibió el cambio. Él notó la súbita distancia, la sonrisa que no llegaba a los ojos, la forma en que ella desviaba la mirada. Su presencia, antes tan acogedora, parecía ahora cargada de una cautela que Lucía no conseguía disimular. Él intentó, con su gentileza habitual, sondear lo que estaba sucediendo. Lucía, usted parece un poco pensativa. ¿Hay algo incomodándola? ¿Puedo ayudar en algo? No, Elías, es solo el cansancio. Este proyecto es muy extenso. La voz de ella era más fría de lo que pretendía.
un escudo. Elías asintió, pero sus ojos mostraban una preocupación creciente. Él era un hombre de percepción aguzada, acostumbrado a leer entre líneas. Sabía que no era solo cansancio. Había una barrera, y Lucía la había erguido nuevamente. Días después, un incidente en el sótano de la biblioteca intensificó la crisis interna de Lucía. Una de las estanterías más antiguas, inestable debido a la humedad y al peso, cedió repentinamente. Libros, algunos rarísimos y preciosos, cayeron en cascada, levantando una nube de polvo y escombros. Lucía, que estaba cerca, consiguió esquivar, pero el susto fue grande. Elías, que estaba en el piso de arriba, corrió al oír el estruendo. Él la encontró, pálida, con las manos en el rostro, temblando levemente. «Lucía, ¿usted está bien? ¿Se lastimó?» Él se acercó rápidamente, la preocupación grabada en su rostro. En el impulso, él la sostuvo por los brazos, examinándola. El toque firme, la mirada de alivio y preocupación genuina por un momento, rompieron la armadura de Lucía. Las lágrimas reprimidas por días salieron a flote. Yo estoy bien, Elías. Fue solo el susto. Pero los libros, algunos de ellos. Ella se sentó en una caja vacía, las manos cubriendo el rostro nuevamente, pero no era solo por los libros, era el cúmulo de todo. El miedo que Patricia había reencendido, la duda sobre Elías, la vulnerabilidad que ella se permitía sentir. Ella estaba exhausta de luchar contra sí misma. Elías se sentó al lado de ella, sin tocarla nuevamente, respetando su espacio, pero manteniéndose cerca. Lucía, los libros pueden ser restaurados. Su seguridad es la prioridad. Por favor, dígame qué está pasando. Siento que usted ha estado distante. La gentileza en su voz, la paciencia, la forma en que él la veía más allá de la profesional la destruyó. La muralla se derrumbó. Con la voz embargada, ella finalmente verbalizó lo que la corroía. Yo no sé qué estoy haciendo, Elías. No sé qué nosotros estamos haciendo. Mi hija estuvo aquí, ella me hizo pensar. Ella dijo que hombres como usted, que millonarios tienen otros intereses, que yo soy una restauradora de libros y que en mi edad no es hora para romance. Las palabras salían de forma confusa, entre sollozos contenidos. Yo me siento tan ridícula. Elías la observaba con una intensidad que parecía penetrar su alma. Él la dejó hablar, absorbiendo cada palabra, cada fragmento de su dolor. Yo sé lo que las personas piensan, Elías. Las mujeres de mi edad somos madres, abuelas, profesionales, pero no somos más vistas. No somos más mujeres en el sentido que importa, aquel que se desea, que se ama. Ella alzó los ojos húmedos hacia él, la voz un susurro cargado de una vida entera de dolor y resignación. Nadie me ve como mujer, nadie más. El silencio en el sótano de la biblioteca, ahora puntuado por el sonido del gotear de una pequeña infiltración en algún lugar, era pesado. Elías extendió la mano y gentilmente sostuvo la de ella. El calor de su toque era un bálsamo. Lucía. La voz de él era suave, pero firme, sin sombra de duda. Que Patricia o quien quiera que sea piense lo que quiera. Lo que importa es lo que usted siente y lo que yo siento y lo que yo veo. Él se acercó más, su mirada fija en la de ella, desbordando de una emoción que Lucía mal osaba creer. Lucía, yo solo te veo a ti. Él apretó la mano de ella. Yo veo a la mujer más inteligente, más dedicada y más apasionada que ya conocí. Yo veo la belleza de tus manos que rescatan historias, la profundidad de tus ojos que leen almas en páginas antiguas. Yo veo la gracia en tus movimientos, la fuerza en tu quietud. Yo veo la pasión en tu voz cuando hablas sobre tu trabajo y la sabiduría que cada año grabó en ti, haciéndote aún más rica, más profunda, más real. Elías hizo una pausa, respirando hondo, como si eligiera cada palabra con reverencia. Yo veo a la Lucía que ríe con el corazón, la Lucía que se emociona con una melodía, la Lucía que tiene un corazón aún vibrante, lleno de vida, de deseo, de amor. No veo una edad, Lucía.
no veo una profesión, yo veo a ti, la mujer que me encantó con su seriedad y me cautivó con su esencia, la mujer que me hace querer conversar por horas, la mujer que yo deseo tener a mi lado. No hay otros intereses aquí, Lucía. Mi único interés eres tú. Las palabras de él, viniendo con tal sinceridad y cariño, desarmaron completamente a Lucía. Era como si la luz finalmente hubiese entrado en las grietas más oscuras de su alma, iluminando cada rincón de su inseguridad. Él no solo la veía, él celebraba lo que ella temía ser su mayor impedimento: el tiempo, la madurez, la sabiduría. Él la veía en su totalidad, con todas las marcas que la vida había dejado, y las amaba. Lágrimas calientes bajaron por el rostro de Lucía, pero esta vez no eran de tristeza o miedo, sino de un alivio avasallador, de una validación profunda que ella nunca osó soñar. Ella apretó la mano de Elías de vuelta, sin conseguir proferir una palabra. Elías, entonces, se levantó y la ayudó a levantarse también. Sus ojos aún brillaban con una promesa. Lucía, quiero que veas como yo te veo. Quiero que veas el futuro que imagino para nosotros. Ven. Él la guió por un pasillo lateral, que Lucía raramente frecuentaba, en dirección a un área de la casona que estaba aislada por lonas. Al remover una de las lonas, Lucía se vio ante un espacio luminoso, recién pintado, con ventanas amplias que daban para un jardín interno. Allí, ya parcialmente montado, había un moderno e impecable laboratorio de restauración, con mesas de trabajo ergonómicas, armarios climatizados y sistemas de iluminación de última generación. En el centro de la sala, sobre una mesa, estaba una placa de bronce aún cubierta por un paño. Elías removió el paño con un floreo. La placa revelaba una inscripción elegante: Taller Lucía Barros de Restauración y Preservación, guardiana de historias y tesoros. Lucía se llevó las manos a la boca, conmocionada, las lágrimas volviendo. Elías, ¿qué es esto? Elías sonrió, su mirada fija en la de ella, llena de una ternura profunda. Lucía, es su espacio, un taller permanente dentro del Centro Cultural Elías Noguera. Con su nombre, su pasión, su don, tendrá un hogar definitivo aquí, un lugar donde usted podrá continuar salvando historias y a escribir la suya propia, sin plazos, sin la prisa del mundo allá afuera. Un lugar para el cual usted siempre podrá volver y donde nosotros podremos estar juntos. Esta no es solo una alianza profesional, Lucía, es una invitación para nuestro futuro. Es mi forma de decir que yo veo el valor inestimable que usted tiene y que yo deseo construir algo duradero con usted, no solo en este edificio, sino en nuestras vidas. Él tomó las manos de ella nuevamente y su pulgar acarició la piel suave. Yo te veo, Lucía, completamente, y yo quiero que el mundo entero vea. Quiero que Patricia vea, y quiero que usted crea que la mujer que yo veo es la única que importa para mí. Aquel gesto, más que cualquier palabra, selló lo que Elías sentía. No era un regalo trivial, sino la consagración de su vida, de su pasión, de su identidad, incrustada en el proyecto de vida de él. Era una invitación para que ella fuera parte intrínseca de su mundo, un reconocimiento público de su esencia. Lucía no necesitaba más elegir entre el miedo y el amor. La elección había sido hecha por ella, no por Elías, sino por la verdad que él acababa de desvelar. Ella miró a Elías y por primera vez en décadas vio no solo a un hombre, sino un futuro. Y la mujer que lo miraba de vuelta en los ojos de Elías no era invisible. Era Lucía, plena, amada y finalmente vista. La sala iluminada del nuevo taller, con la placa de bronce reluciendo, se convirtió en el escenario de la más profunda revelación de la vida de Lucía. Las palabras de Elías, «Yo solo te veo a ti», reverberaban en su alma, desmantelando décadas de autonegación y de una soledad que ella había aceptado como destino. Él no veía sus arrugas como marcas del tiempo, sino como trazos de una historia rica. No veía su profesión como un límite, sino como la expresión de un don. No veía su edad como un impedimento, sino como la belleza de un vino que madura,
volviéndose más complejo y sabroso. En aquel momento, Lucía no necesitaba palabras. Ella apenas miró a Elías, sus ojos llorosos, pero ahora llenos por un brillo que hacía mucho estaba adormecido. Un brillo de reconocimiento, de gratitud y de una esperanza recién nacida. Ella se acercó a él, y por primera vez, no con la formalidad que los distanciaba, sino con la ligereza de quien se permite ser guiada por el corazón. Colocó las manos en el rostro de Elías, sintiendo la textura de su piel, la fuerza de su mentón. Y entonces, en un gesto que hace años no le era natural, ella lo besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, pero que rápidamente se profundizó. Un beso que cargaba la delicadeza de un nuevo comienzo, la validación de una vida entera de anhelos, la promesa de un futuro. Elías la abrazó con ternura, como si estuviera sosteniendo el tesoro más raro, lo que, para él, ella realmente era. En aquel abrazo, en el calor de sus cuerpos, Lucía se sintió entera, visible, profundamente amada. La frase dolorosa, "nadie me ve como mujer", finalmente se deshizo en polvo, sustituida por el eco vibrante de "yo solo te veo a ti". Los días que siguieron fueron de una felicidad que Lucía mal osaba creer. El polvo que se había asentado en su alma durante años de resignación finalmente comenzó a levantarse, revelando una mujer vibrante y llena de vida. Elías no solo la veía, él la celebraba. Él la invitaba a cenas con amigos y socios de negocios, y Lucía, antes tímida, pasó a sentirse cómoda para brillar. Ella hablaba con pasión sobre la restauración, sobre la historia de los libros, sobre sus poemas favoritos. Elías, a su lado, la oía con un orgullo evidente, y sus ojos, siempre fijos en ella, eran un espejo que reflejaba la belleza y la inteligencia que Lucía estaba redescubriendo en sí misma. El nuevo taller, bautizado con su nombre, se convirtió en su refugio y su legado. Lucía se sumergió en el trabajo con una energía renovada. La casona, antes un montón de ruinas, se transformaba día tras día en el vibrante centro cultural Elías Noguera. Y su taller, en el corazón de aquel proyecto, era un testimonio vivo de la visión y del amor de Elías por ella. Él la consultaba sobre cada detalle, cada color, cada material, haciéndola una socia integral, no solo en su corazón, sino en su mundo. La cura de la herida de la invisibilidad no fue instantánea, sino gradual y profunda. Cada mañana, al mirarse en el espejo, Lucía ya no veía solo a la mujer que el tiempo había esculpido, sino a la mujer que Elías veía, deseable, inteligente, plena. Ella se permitía pequeñas vanidades, un nuevo corte de cabello que realzaba sus hebras grises, ropas que, aunque aún discretas, realzaban su elegancia natural. Su postura se volvió más erguida, su sonrisa más frecuente, su mirada, antes resignada, ahora cargada de una nueva luz. La mayor prueba de esa cura vino en el reencuentro con Patricia. La hija, alertada por Elías de que necesitaba hablar con la madre, voló de vuelta algunas semanas después. Esta vez, el encuentro fue en la casona, en la sala donde Lucía trabajaba en el taller. Mamá, Elías me llamó. Él dijo que yo fui injusta contigo y que yo necesitaba ver algo. Patricia comenzó, la voz un poco incierta. Lucía la recibió con un abrazo tranquilo pero firme. Sí, hija. Necesitamos conversar. Lucía, con una nueva fuerza interior, explicó a Patricia sus años de soledad, el sentimiento de ser invisible, de tener su feminidad archivada por el tiempo. Ella habló sobre el dolor de las palabras de Patricia y cómo la habían herido profundamente. Yo entiendo que quieras protegerme, Patricia, pero yo soy una mujer adulta. Yo tengo mis propios deseos, mis propias necesidades. Y Elías, él no es lo que tú piensas. Él me trajo de vuelta a la vida. Él me hizo sentir que soy, sí, una mujer, en toda la plenitud que eso significa. Elías apareció en la puerta del taller sin interrumpir, apenas observando a las dos. Patricia, al verlo, vaciló. Elías, la voz de ella era un susurro. Patricia, yo sé lo que debes pensar sobre hombres como yo,
y mujeres como su madre. Pero quiero que sepas que Lucía no es una aventura pasajera. Ella es la mujer que yo elegí, y yo veo en ella a la compañera, la pasión y el amor que yo busqué por toda mi vida. No hay artificio, no hay segundas intenciones. Hay apenas la verdad de lo que siento por ella. Y el taller de ella, con el nombre de ella, en este centro cultural que es mi legado, es la prueba de mi respeto y de mi amor por ella, y por todo lo que ella representa. Patricia miró hacia el taller, hacia la placa con el nombre de la madre, y después hacia Lucía, que irradiaba una felicidad y una dignidad que ella nunca había visto antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. «Mamá, perdóname, yo fui una tonta. Yo no quería lastimarte. Yo solo no te veía como una mujer que pudiese enamorarse de nuevo. Yo me prendí a la idea de mi madre y olvidé a la mujer que tú eres. Perdóname». Lucía abrazó a la hija con fuerza, sintiendo la tensión de semanas finalmente disolverse. La aceptación de Patricia, no solo de Elías, sino de su propia felicidad, fue el último sello en la cura de su herida. La mujer que decía, «Nadie me ve como mujer», ahora era la mujer que oía a la hija decir, «Yo te veo, mamá, y veo a la mujer más linda y feliz que ya conocí». Los meses siguientes fueron un florecer continuo. Lucía y Elías se volvieron inseparables. Ellos viajaron, exploraron, rieron, vivieron. La vida de Lucía, antes un diario meticulosamente llenado, ahora era una novela vibrante, escrita cada día, con pasión y alegría. Ella redescubrió la sensualidad, el placer de la compañía, la emoción de ser deseada y de desear. La frase «nadie me ve como mujer» no era más un lamento, sino una memoria distante, un fantasma que Elías había exorcizado con la fuerza de su amor. Lucía aprendió que el amor en la madurez era diferente. Sí, pero no menos intenso. Era un amor con la profundidad de la experiencia, la ligereza de la sabiduría y la dulzura de una segunda oportunidad que la vida, generosa, le había concedido. Ella no solo se sentía vista por Elías, ella, finalmente, se veía. Se veía como la mujer que siempre fue y que merecía ser amada en su totalidad. El Centro Cultural Elías Noguera abrió sus puertas con una fiesta de gala. Lucía, al lado de Elías, recibía a los invitados en su nuevo taller. Sus ojos brillaban, su sonrisa era radiante. Ella era la prueba viva de que el tiempo no apaga la pasión, sino que la pule. Que la invisibilidad es un velo que puede ser retirado y que la luz del amor verdadero puede reencender el alma más resignada. Elías, con la mano gentilmente posada en la cintura de Lucía, la miraba con la adoración de quien encontró su propio tesoro. Ella finalmente no era solo la guardiana de las historias de otros, sino la protagonista de su propia historia de amor y redescubrimiento. Y esa historia, ellos sabían, estaba apenas comenzando, con muchas páginas en blanco aún por ser llenadas lado a lado, en un futuro que prometía ser tan rico y vibrante cuanto los libros que ella dedicaba su vida a salvar. La quietud de aquel sótano, otrora un repositorio de tristezas silenciosas y de papeles mohosos, se transformó en el escenario de una nueva melodía. El beso de Lucía en Elías no fue solo un acto de pasión, sino una declaración de rendición a la felicidad, un sí retumbante a la vida que él le ofrecía. En el calor de aquel abrazo, las paredes de su autoprotección se desmoronaron, y el silencio de la invisibilidad fue llenado por el sonido ahogado de su propio corazón, latiendo en un ritmo acelerado, pero armonioso con el de él. En los días y semanas que siguieron, el polvo bajó de su alma. Lucía no se sentía más en un eterno estado de duelo por lo que no fue, sino en un despertar vibrante para lo que podía ser. El taller con su nombre era un recordatorio físico y constante de la validación que Elías le había dado. Pero el verdadero cambio sucedía dentro de ella. Elías no solo la veía, él la ayudó a verse. La herida de la invisibilidad, antes una llaga abierta, comenzó a curarse con el bálsamo de un amor genuino y respetuoso. Las mañanas de Lucía, antes puntuadas por el silencio reflexivo y a veces por la melancolía, ganaron un nuevo brillo. Elías,
que se había mudado al apartamento de Lucía en Bellavista, añadió un ritmo cálido a su rutina. El olor a café molido con el silbido de la tetera ahora se mezclaba a la voz grave de Elías, leyendo las noticias del periódico o comentando un plan para el centro cultural. Lucía, que antes comía en silencio a la pequeña mesa de la cocina, ahora compartía el desayuno, la mano de Elías ocasionalmente posándose sobre la suya, un gesto simple que cargaba la profundidad de años de espera. Ella se miraba en el espejo ya no con la resignación estoica, sino con una curiosidad gentil. Las arrugas alrededor de sus ojos ahora contaban historias de risas recientes. Los cabellos grises eran una corona de sabiduría, no una señal de declive. Elías la veía con tanta claridad, con tanto deseo, que Lucía comenzó a asimilar esa imagen. Ella se permitía pequeños lujos, un labial en un tono más vibrante, un pañuelo de seda que él le había regalado, un peinado que valoraba su rostro, no para agradarle a él, sino para celebrar a la mujer que estaba floreciendo. Elías, al notar esos pequeños cambios, sonreía y la elogiaba con una simplicidad que la hacía sonrojar, pero también creer. «Siempre supe que eras un jardín esperando florecer, Lucía», él decía, y ella sentía cada célula de su cuerpo responder a aquella verdad. El Centro Cultural Elías Noguera, con el taller Lucía Barros de Restauración y Preservación como una de sus joyas, progresaba a pasos agigantados. Ellos pasaban horas juntos en la casona, no solo como compañeros románticos, sino como colaboradores, soñadores y constructores de un legado. Lucía, en su elemento, guiaba a los becarios con una paciencia renovada, y Elías, siempre a su lado, aprendía sobre la alquimia de la restauración, fascinado por la dedicación y por el conocimiento de ella. La biblioteca del sótano, antes desoladora, renacía bajo sus manos. Cada libro restaurado era un pequeño milagro, un testimonio de la creencia de que nada estaba realmente perdido si hubiese cuidado y amor. La herida de la invisibilidad cicatrizaba en cada cena, donde Elías la presentaba a sus amigos y colegas, con un brillo en los ojos, diciendo: «Esta es Lucía, la mujer que trajo luz a mi vida y que está rescatando la historia de nuestra ciudad». Cicatrizaba en cada abrazo apretado, en cada beso inesperado, en cada mañana en que ella despertaba al lado de él y se sentía, de hecho, la mujer deseada, ya amada y por encima de todo vista. Ella no necesitaba más susurrar: «Nadie me ve como mujer». La voz de Elías, la voz de su propio corazón e incluso la voz, ahora gentil, de Patricia, afirmaban lo contrario. La relación con Patricia también se transformó. Tras el desahogo en el taller, Patricia se redimió con sinceridad. Lucía y Elías la invitaron para un almuerzo familiar, y Patricia, ahora con los ojos abiertos, vio la conexión genuina entre ellos. Ella vio el cariño en las miradas de Elías hacia su madre, la ligereza y la alegría que Lucía irradiaba. «Mamá, nunca has estado tan feliz», ella dijo, con la voz embargada, y Lucía sintió un calor en el pecho. El perdón y la aceptación de su hija completaron la cura de la herida del rechazo familiar, un miedo que se había anidado en su corazón por tanto tiempo. Patricia, que antes veía a la madre a través de un prisma de precaución, ahora veía a una mujer en plena floración y sentía orgullo. Lucía aprendió que el amor, el deseo y la validación no tenían fecha de caducidad, que el cuerpo puede envejecer, pero el alma, si es nutrida, permanece eterna en su capacidad de amar y ser amada. Ella no se sentía demasiado tarde o inadecuada. Elías le había enseñado que la madurez traía una profundidad de conexión, una sabiduría en el amor que la juventud raramente alcanza. Era un amor construido sobre la roca de la experiencia, de la comprensión y del respeto mutuo. Un amor que celebraba cada arruga como una línea de una historia bien vivida. Las conversaciones entre Lucía y Elías ahora frecuentemente se volvían hacia el futuro, no con la ansiedad de la incertidumbre, sino con la calma de quien planea un jardín para las próximas estaciones. Ellos hablaban sobre viajes, sobre los próximos proyectos del centro cultural.
sobre el verano que pasarían juntos en el litoral, sobre las visitas de Patricia y los nietos de Elías. Ellos plantaban las semillas de una vida que se extendería mucho más allá del presente, con la certeza de que la cosecha sería de alegría y de compañerismo. Elías, ¿qué te parece si hacemos un intercambio con restauradores de Florencia? Hay una técnica de restauración de pergaminos antiguos que me encantaría aprender y traer para acá. Lucía propuso un día, sus ojos brillando con entusiasmo. Elías sonrió sosteniendo la mano de ella. Me parece una idea brillante, Lucía. ¿Y si vamos juntos? Florencia es linda en otoño. Podríamos ir después de que el centro esté totalmente inaugurado, el próximo año. Lucía asintió, imaginándose al lado de él, caminando por las calles de Florencia, explorando nuevas culturas, aprendiendo y viviendo. La vida estaba llena de posibilidades que ella nunca imaginó. Ella sentía que cada día era una página en blanco en un nuevo diario. Un diario que ella ahora escribía con Elías, a cada amanecer, a cada conversación, a cada toque. La mujer que había guardado el pasado, ahora vivía un presente vibrante y soñaba con un futuro tan prometedor como los libros que ella rescataba de la oscuridad. Ellos estaban listos para las próximas páginas, para los próximos capítulos, para los próximos años. La historia de Lucía y Elías era la prueba viva de que el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de trascender el tiempo, las expectativas y las heridas del pasado, reencendiendo la luz incluso en las almas más resignadas. El olor a café, el silbido de la tetera y el murmullo de la ciudad por la ventana. La rutina matinal de Lucía, antes un ritual solitario, era ahora un dueto armonioso. Sus días no eran más medidos solo por el tiempo meticuloso de la restauración, sino por las sonrisas compartidas con Elías, por las conversaciones profundas que se extendían por la noche y por la sensación constante de ser vista, amada y profundamente valorada. La inauguración del Centro Cultural Elías Noguera, con el taller Lucía Barros como una de sus estrellas, fue un hito, no solo para la ciudad, sino para sus vidas. Ellos estaban allí, lado a lado, recibiendo los aplausos, las miradas de admiración, la concreción de un sueño compartido que parecía imposible para Lucía hace tan poco tiempo. La unión de ellos no se concretó en un altar, ni en documentos formales, sino en la fusión de sus vidas, de sus propósitos y de sus corazones. Ellos eligieron vivir juntos, construir un hogar juntos, día tras día, en la quietud del apartamento de Lucía, que ahora irradiaba el calor de dos almas entrelazadas. Elías, el visionario, había encontrado en Lucía a la guardiana de su propia historia y a la coautora de un futuro que él deseaba que fuese tan eterno como los libros que ella rescataba. Lucía, la restauradora de memorias ajenas, había por fin encontrado la propia historia, vibrante, palpable y digna de ser vivida. Ella ya no susurraba, «Nadie me ve como mujer». La respuesta de Elías, «Yo solo te veo a ti», se había convertido en la canción de fondo de su existencia. Años después. El sol de la mañana, ahora más suave y familiar, se filtraba por las persianas del mismo apartamento en Bellavista. El olor a café flotaba en el aire, mezclado a un leve aroma de jazmín que venía del balcón. Lucía, ahora con 70 años, sentada a la mesa de la cocina, no hojeaba más un libro de poesía, sino un álbum de fotografías. Sus manos, aún firmes y hábiles, pasaban las páginas revelando imágenes de una vida plena. Allí estaba ella, sonriendo abiertamente, al lado de Elías, algunos años mayor, pero con el mismo brillo en los ojos. Había fotos de Florencia, ellos riendo en una plaza, explorando galerías de arte. Fotos del Centro Cultural, ahora una institución consolidada, con Lucía en su taller, rodeada por jóvenes restauradores, sus aprendices. Había imágenes de reuniones familiares, Patricia con una sonrisa desarmada, los nietos de Elías jugando en el jardín de la casona. En todas las fotos, la constante era la mirada de Elías para Lucía, una mirada de adoración, de compañerismo, de un amor profundo que el tiempo apenas había profundizado. Lucía cerró el álbum
una sonrisa serena en su rostro. Elías, ahora con 74, entró en la cocina. Sus pasos un poco más lentos, pero su presencia aún magnética. Él cargaba 2 tazas de café y una bandeja con frutas frescas y panes. «Buenos días, mi guardiana de historias. ¿Pensativa?», él preguntó posando la bandeja y besándole la coronilla, un ritual diario que Lucía amaba. «Buenos días, mi constructor de sueños». Estaba reviviendo nuestras memorias. Es increíble pensar en todo lo que vivimos, ¿verdad? Y cómo todo comenzó en un sótano polvoriento. Elías se sentó frente a ella, sus ojos encontrando los de ella con la misma intensidad de años atrás. «Donde yo encontré mi mayor tesoro, Lucía, ¿recuerdas cómo te sentías invisible? ¿Cómo pensabas que nadie te veía como mujer?». Lucía rió, una risa suave y sincera. Y tú respondiste: «Yo solo te veo a ti». Aquellas palabras, Elías, ellas me trajeron de vuelta a la vida. Ellas me dieron permiso para ser yo misma de nuevo, para amar de nuevo, para soñar de nuevo. Y fue el mejor sí que yo ya oí. Él respondió apretando su mano sobre la mesa. Yo siempre supe que había una mujer extraordinaria allí, esperando ser vista. La herida de la invisibilidad había cicatrizado completamente. Lucía no solo se sentía vista, sino que se veía. Ella se veía como una mujer completa, deseable, amada. La validación no venía más de fuera, venía de dentro, nutrida por el amor de Elías y por el redescubrimiento de su propio valor. A los 70 años, Lucía era la prueba viva de que la edad es solo un número y que el amor, el deseo y la pasión pueden florecer en cualquier estación de la vida, si el corazón está abierto. El taller en el Centro Cultural era ahora un espacio vibrante, un legado de Lucía para las futuras generaciones de restauradores. Ella aún trabajaba, pero en un ritmo más gentil, siendo mentora de jóvenes talentos, compartiendo su sabiduría. Elías, aunque formalmente jubilado, continuaba activo con su fundación, y ellos viajaban juntos, explorando nuevos lugares, coleccionando nuevas memorias, pero siempre volviendo al hogar que habían construido juntos. La vida de Lucía era una celebración de la segunda oportunidad, del coraje de abrirse nuevamente, de la belleza de un amor que trasciende las expectativas sociales. Ella era la guardiana de tesoros, sí, pero su mayor tesoro era la vida que ella había construido al lado de Elías. Mi querida oyente, que acompañó la jornada de Lucía, ¿percibes cómo la vida, en su infinita sabiduría, muchas veces nos guarda los mayores regalos para cuando estamos más listos para recibirlos? La historia de Lucía y Elías nos recuerda que el amor no tiene edad, que la belleza es multifacética y que la validación más importante es aquella que comienza dentro de nosotros, pero que puede ser intensamente iluminada por la mirada de alguien que nos ve en nuestra totalidad. Que tú, así como Lucía, nunca desistas de ser vista, de ser amada, de florecer en tu propia estación, que la belleza de tus marcas del tiempo sea celebrada y que tu corazón esté siempre abierto para las sorpresas que la vida aún guarda. Recuerda, no importa cuántos años tengas, tú eres una mujer en su plenitud, digna de todo el amor y toda la felicidad que el mundo tiene para ofrecer. Y si, por ventura, te sientes invisible, mira la historia de Lucía y sabe que hay siempre alguien, o un momento, esperando para verte. Y, por encima de todo, para que tú te veas. Esta jornada de Lucía y Elías es una invitación para que continuemos creyendo en la magia de las segundas oportunidades y en el poder de un amor que ve más allá de la superficie. Que tu propia historia sea llenada con el mismo brillo y la misma verdad.